Hola a todos amigos de Keywords, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Estoy aquí con nada más y nada menos que Alejandro González, mejor conocido como Alex. Y la razón por la que lo tenemos hoy con nosotros es porque él ha sido y siempre ha sido como el líder y cabeza y jefe, pluma blanca, espalda plateada de todo Keywords México. Eh, y bueno, su historia en lo personal me parece que es súper interesante porque es un poco pasar como de ser este sueño que tuviste de trabajar con audio y ahora ser parte de una empresa como Keywords, ¿no? Entonces, queremos Justo. compartir toda esta historia con ustedes porque es una historia que es bien interesante y además pues nos da la oportunidad de hablarles más de quiénes somos, de qué hacemos, por qué estamos hoy aquí. Entonces, Alex, cuéntanos quién eres y cómo rayos llegaste hasta este punto. Todavía no lo sé, es buena pregunta. Hola, soy Alejandro González. Gracias por la bonita introducción, Diana. Tengo la fortuna de trabajar con ustedes en Keywords Studios México, y aún más afortunado de poder colaborar con todas las áreas. Como mencionas, el grupo ha confiado en mí para llevarla a la dirección de México y contento, es un reto muy interesante. ¿Cómo llegué aquí? Interesante. Bueno, todo empieza con el audio, como dices. Le platicaba hace poco a Carlos II en una entrevista que me hizo el favor de hacerme, que yo empiezo en audio en 1998, 97, estaba muy chico cuando empiezo a conocer del mundo del audio gracias a un amigo, que su tío era DJ, nos enseña a ser DJs, empezamos a mezclar en fiestas, estábamos muy chicos, éramos como el chiste de la fiesta porque llegábamos con todo el equipo, acetatos, tornamesas a tocar en las fiestas y pensábamos que éramos los cargadores o los chalanes del DJ o del dueño del sonido, pero resulta que los niños éramos los que tocábamos. Y así empecé como, digamos que fue como me fui metiendo en audio. Después, terminando prepa, iba a hacer examen para medicina, iba a estudiar para doctor. Wow, Y, las vueltas que da la y vida. las vueltas que da la vida. Y nos invitan a trabajar en un estudio de grabación. La persona que nos invita era el tío de este mismo amigo, de Sergio, su tío Enrique Lascano, llevó muchos años la hora nacional. Enrique le dice a Sergio, oiga, pues yo veo que les gusta a ustedes esto de la música, el audio, les voy a presentar con un buen amigo, Gerardo Suárez, y nos llevan con Gerardo a conocer el estudio. Entramos y ya nunca volvimos a salir. Sergio todavía se dedica también al audio. Sergio principalmente se dedica al diseño sonoro, es diseñador de audio. Y bueno, yo tomé por el rumbo del doblaje, ahora los videojuegos. Pero desde ese entonces, yo creo que formalizamos nuestra contratación en ese estudio en el 99 y nunca más lo dejamos. Yo decliné mi examen para medicina y me enamoré. Me enamoré del audio, me enamoré de... Para mí el audio es una expresión de arte. Lo que a mí más me ha gustado del audio en específico siempre fue mezclar. Y yo lo sentía como que era un granito de arena de la aportación artística del proyecto, ¿no? De la versión latinoamericana. Así empecé en audio. Empecé porque nos invitaron a un estudio de grabación. Ya traíamos esta cosquilla, pero el estudio explotó las ganas. Fueron días bien interesantes, fueron años muy interesantes. Eran años donde yo era el asistente del asistente del asistente. Entonces nos tocaba hacer las partes más divertidas de limpiar los estudios, prepararlos, los estudios para que estuvieran presentables, preparar café, recoger platos, tazas, jalar cables, hacíamos de todo, movíamos el coche de los clientes cuando era necesario porque había estacionamiento y poco a poco me dieron la oportunidad de ir aprendiendo. Mis mentores ahí, tuve muy buenos maestros que estimo y todavía tengo contacto con algunos de ellos. Víctor, el Dino, ¿quién más? El Mo, Nachito, Juan Gres, que eran ingenieros, que ya eran ingenieros y bueno, nos traían para arriba y para abajo, pero afortunadamente también nos enseñaron y nos dieron la oportunidad de ir aprendiendo.
Yo empecé, te digo, como asistente, después fui asistente del director del estudio, de Gerardo Suárez. Nos tocó en ese entonces, Gerardo grababa muchos jingles, música para comerciales. Y por otro lado también tenía el negocio del doblaje, pero yo empecé asistiendo a Gerardo. Gerardo tenía 3, 4 sesiones por día de música, entonces yo era su asistente de estudio, me tocaba acomodar micrófonos a los músicos, la bahía de parcheo, porque entonces pues las consolas digitales eran, apenas se sabía de ellas, ya había consolas, pero no eran automatizadas, eran digitales, pero no automatizadas, y eran consolas de 64 canales que pues había que acomodar, renombrar canal por canal, era todo un arte el tema de las consolas, y nos tocó hacer proyectos bastante interesantes en el estudio de música. Después de un tiempo empiezo a practicar doblaje y me llamó mucho la atención. Quizás, no sé si más que la música en ese momento, pero quería dejar de asistir. En ese momento yo tenía ganas de tener mi propia sala, y la única forma de tener tu propia sala es llevando tus proyectos. Entonces era más fácil que pudiera tener acceso a una sala por la parte del doblaje. Y empecé a practicar, y un día cualquiera, que recuerdo perfectamente, baja Víctor Dino por mí, sube por mí, yo estaba en el segundo o tercer piso del estudio, me dice, oye, ven, ayúdame con algo. Y ahí voy yo, sí, señor. Y ese día Víctor me dice, Juan Gres se enfermó, va a llegar al ratito, es el titular de la grabación, cúbrelo tantito. Y yo así de tantito, híjole, que pues yo estaba súper paniqueado porque nunca había grabado solo, tenía unas cuantas semanas de práctica, pero de ver y pocas horas de grabar. Entonces me dice, al rato vengo. Y ese rato vengo nunca sucedió. Terminé la película, mi director en ese entonces fue Enrique Cervantes, y a partir de ahí empecé a grabar. Hice ese proyecto, esa película se llamaba Bats, eran unos murciélagos gigantes. Mi primera actriz fue Mónica Villaseñor. Entonces, ese proyecto me apadrinó en el mundo del doblaje. Eh, con el tiempo, Víctor me enseñó a editar y a mezclar, el Moe también. Y lo que siempre te decía, lo que siempre me gustó fue el mix. Después de SweetSync, que es este estudio donde empecé, trabajé otros 6 años, me parece, en DNA. Y en DNA también estuve haciendo mucho mix. Después de 6, 7 años en DNA, fundamos Lola. Lola fue un estudio que se fundó en el 2012. Lola estaba pensada primero para ser una empresa como de outsourcing para doblaje de videojuegos, pero nos dimos cuenta que lo que realmente necesitábamos y queríamos era nosotros poner las manos sobre los proyectos para que la calidad de los proyectos fuera lo que queríamos. Entonces Lola se convierte de un outsourcing de grabación a una empresa, a un estudio formal de grabación. Esto sucede en el 2013. Y empezamos a trabajar con muy buenos clientes, he de decirlo, con Síntesis, con Sonox. Primero empezamos con Sonox, todo empezó con Sonox. Nuestro primer cliente fue Sonox, que el dueño de la empresa era un queridísimo amigo mío, Francisco Barreras, Paco Barreras. Nos dio la primera oportunidad, y después de unos meses empezamos a trabajar con Síntesis, que por cierto, ambas empresas pertenecen al grupo también, son empresas de keywords. Y así empezamos. Empezamos en 2013 por el amor al audio, por el gusto de los videojuegos y porque queríamos hacer algo distinto. Creo que lo logramos. Bueno, es interesante para mí ver cómo empiezas con una cosa que para muchas personas puede ser como lo más básico, ¿no? Lo empezar desde lo más abajo, eh, e ir impresionándote, e ir empujándote a ti mismo, e ir como esforzándose por conseguir cada vez más, literalmente a punta de yo quiero, ténganme en cuenta, ¿sí? Yo estoy aquí a aprender y a estar dispuesto a ponerse la camiseta, pues, para lo que haya que hacer. Lo digo porque es común, sobre todo en industrias como esta, que son tan cerradas, como tan de nicho,
que la gente nace o bueno, se inicia en la industria pensando que ya tienen como ciertos contactos o ciertos lugares para trabajar o ciertas palancas y pues ya inician como con unas expectativas y llegar hasta donde tú estás no es un camino fácil. He visto que mucha gente le Sí, cuesta esa primera etapa de trabajar todo el día y de trasnochar y de pues un poco aguantar los golpes del principio para luego tener la experiencia para lo que viene después. y fueron muchos, créeme, Sí, es muchos duro. golpes. Sobre todo que Y aquí en sí, México es hay cierto, mucha competencia, digo, hay muchos también estudios y hay muchas personas que también están proponiendo pues sus propias cosas, entonces hay que destacarse de alguna manera. Que es a lo exacto. que quería un poco ir con la historia de Lola. Cuando tú decides fundar Lola y mencionas que era como una idea de hacer un outsourcing primero para videojuegos, ¿cómo fue ese primer planteamiento de qué va a ser Lola, por qué surge Lola y por qué videojuegos también? No seguir con doblaje, por ejemplo. Mira, primero sí, cierto, me tocó luchar mucho y en efecto yo soy de las personas que siempre levantaba la mano. Ujú. ¿Quién puede venir en la noche? Yo. ¿Quién puede estar todo el fin de semana? Yo. ¿Quién no aprecia su vida? Y No yo. tiene familia ni vida personal. Sí, Yo. sí, yo. Entonces creo que esto me ayudó siempre en mis trabajos a crecer más rápido Ujú. y aprender mucho, porque me juntaba con la gente que yo consideraba que era la más interesante para aprender, entonces como siempre estaba ayudando, les aprendía mucho. Y la idea de cómo pasa Lola, cómo nace Lola. Lola nace porque Paco Barreras, el director de Sonox, yo era su project manager en DNA. Y un día me habla en privado, me dice, Alex, necesito tu teléfono personal, necesito hablar contigo. Y le doy mi celular, me dice, necesito un estudio de doblaje de videojuegos eh, que se ajuste a mis actuales necesidades. Estoy fundando mi propia empresa. Él estaba abriendo Sonox en ese momento y necesito un estudio en México que me ayude costo-beneficio y experiencia para hacer un proyecto prueba que tengo. ¿Conoces a alguien? Y yo le dije, sí, yo tengo mi propio estudio. Me Y dijo, no ¿en tenías serio? Le nada. digo, no tenía nada. Eh, tenía conocidos con estudios, tenía todo lo necesario para poderlo hacer, pero yo no tenía mi propio estudio. Entonces me dice, ¿en serio? Le digo, sí, en serio, yo te puedo ayudar. Perfecto, es lo que necesito. Porque en específico me dijo, yo no quiero trabajar donde tú estás trabajando ahora, no me gusta, no, quiero hacerlo por otro lado. Entonces dije, yo te puedo ayudar. Y dije, qué padre, voy a outsourcear proyectos. Contactamos a Pablito Carballo de Pedro y el Lobo en aquel entonces, buen amigo Pablito y el equipo de Pedro y el Lobo. Y los primeros proyectos los hicimos ahí. El primer proyecto que hicimos ahí fue Xbox, un proyecto para Xbox de Star Wars en Kinect, Star Wars Kinect, si no mal recuerdo, y les gustó mucho. Eh, pero, como te decía, lo que estábamos outsourceando, había un gap de experiencia entre la gente del estudio de Pedro y lo que nosotros ya hacíamos, y no siempre es fácil conseguir la calidad o la atención si tú no estás llevando los proyectos. Entonces, hicimos como 3, 4 proyectos con Pedro y el Lobo, que salieron bien, estuvieron muy bien, pero yo siempre tenía la cosquilla de, ay, hay que hacer algo diferente, tenemos que hacer otras cosas. Entonces, en ese momento dijimos, y digo dijimos porque tenía un socio, tenemos que hacerlo nosotros. Vamos a comprar el equipo, vamos a hacer las instalaciones, entonces, tal cual, de los ahorros de los primeros proyectos, levantamos una sala, construimos nuestra primera sala, pero desde el principio dijimos, lo que queremos hacer, lo tenemos que hacer muy bien. Entonces, desde el principio contratamos a un ingeniero eh, del Politécnico, Sarudi, que es ingeniero en electrónica con la especialidad en acústica. Nos diseñó la primera sala, los clientes fascinados con el sonido de esa sala. Seguimos haciendo proyectos, construimos otra sala,
y con el tiempo tenemos 5 salas al día de hoy, pero así fue como empezó, de quererlo hacer mejor, de que querer buscar tu propio estilo. Ujú, Y creo que tiene que ver mucho con la parte de ser mixer, porque una de las cosas que yo siempre le digo a los mixers que he tenido la suerte de enseñarles o de compartir es, tienes que crear tu propio estilo, porque al final es tu firma, ¿no? Mixers hay muchos, pero sí tienes que tener algo que sea tu firma, y es lo que intenté hacer con Lola, darle una firma, hacerlo como nosotros queríamos, para darle ese toque de, de calidad, de atención. ujú. Y bueno, cuando ya tienes tu estudio y empiezan a trabajar con videojuegos, es cuando Keywords aparece en la escena, ¿no? De pronto 2018, ya llevabas con Lola como 5 años, 4 años, más o menos. 5 años más o menos, sí. Eh, Keywords es, bueno, para las que no conozcan más o menos cómo funciona Keywords, es básicamente una multinacional que está, su modelo de negocio, llamémoslo así, se basa en poder comprar estudios y poder comprar pequeñas compañías que ya hacen o ya proveen el servicio que a ellos les interesa eh, aunar a a la lista que ellos ya tienen. Entonces, en teoría, Ujú. Keywords, por ejemplo, se ha especializado en atención para o proveer servicios para desarrolladores y publicadores de videojuegos. Entonces, cuando encuentran un estudio como Lola y como Síntesis, que estaba en ese momento también en Italia, y entiendo que Kai Team, que también estaba en España, y bueno, otros, Ajá. deciden, bueno, vamos a ofrecerle una oferta a esta persona. Entonces, ¿cómo fue esa historia? Esa historia fue muy chistoso. Este, la primera adquisición anunciada, y creo que fue de las más importantes en ese año, fue la de Síntesis. Síntesis es un estudio de localización italiano. La matriz estaba en Milán, está en Milán, y tenía su familia, tenía otra matriz, o más bien tenía otra filial en España. Nosotros trabajábamos para Síntesis a través de Sonox, pero Síntesis España. Entonces, un día a otro vemos en las noticias, Síntesis adquirido por Keywords y nosotros así de, oh, ¿qué Ok. está pasando? ¿Qué está pasando? Pero al final todo salió bien porque seguimos trabajando con Síntesis sin ningún problema. Al contrario, tuvimos un incremento de trabajo interesante. Si no mal recuerdo, al siguiente año me habla Paco, Alex, quiero que te enteres antes por mí que por nadie. En 5-4 será, no es cierto, me dijo, acaba de ser publicado la noticia de la adquisición de Sonox, he vendido Sonox y yo así de, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin uno de los principales clientes, porque para ese entonces ya teníamos la suerte de trabajar directo para otros clientes que no puedo decir Sí, por NDA alert. confidencialidad, NDA alert, NDA alert, pero Síntesis y Sonox eran de nuestros principales clientes. De nuevo, todo va muy bien, más incremento de trabajo porque siguen confiando en nosotros. El grupo se hace también de Kite Team, que tenía filial en España y en México. Entonces, en algún momento dijimos, pues yo creo que ya vamos a dejar de trabajar porque tienen su propio estudio, ¿no? Afortunadamente seguimos trabajando bien con ellos. Eh, Se repartían los proyectos entre Kite y Lola y todo marchaba muy bien. Teníamos una cantidad considerable de trabajo y recuerdo perfecto en San Diego. Estábamos en un evento yo estaba en un evento de localización, vi el stand de Keywords y vi que estaba el CEO, Andrew, y dije, mira qué interesante está, pues, todo el mundo en este medio conoce a Andrew, ¿no? Entonces dije, wow, el señor Andrew Day. Ujú. Tal cual yo estaba a la hora de lunch, con mi torta de lunch a la hora de los 1006, yo estaba así de, dándole la mordida y me tocan el hombro y me dicen, hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Andrew. Y yo así de, oh, Andrew. No, qué hermoso. Y y a partir de ahí empecé la plática con Andrew. La verdad es que desde el principio Andrew tiene un carisma y un ángel que vibra muy positivo.
y en aquel entonces también me tocó platicar con Andrea Balista. Y también la verdad es que todo fluyó muy bien, lo que me proponían, lo que nos platicaban, lo que era keywords, lo que podría ser Lola, me pareció fantástico, porque Lola estaba creciendo muy rápido, tan rápido que se nos podría haber salido de las manos y explotar. Entonces, bueno, la propuesta empieza en 2017, 2018 finales, firmamos y se anuncia la adquisición de Lola en el 1 de enero, si no mal recuerdo, y a partir de ahí somos parte del grupo. ¿Cómo ha sido? Ha sido muy interesante, ha sido una escuela. Eh, Imagínate tener una empresa chiquita, tipo hippie familiar, donde trabajábamos entre amigos, entre una situación muy familiar, se ha convertido en una empresa en México de 160 personas casi ya. Entonces ha sido una escuela completamente. Keywords nos ha dado la estructura, estar bajo la sombrilla de una empresa tan grande es súper padre porque tiene una visión y una apertura a más proyectos, a más conocimiento, a más clientes. Entonces ha sido súper interesante, ha sido todo un reto. Ha sido un reto a nivel personal, físico, mental, porque hay muchas cosas que hacer, porque ha habido eh, mil retos, fuertes retos, entonces ha sido toda una hazaña. Pero ha sido bueno, sí, sí ha sido bueno. Siempre que me han preguntado, porque muchos clientes estaban nerviosos de cómo está haciendo esto, lo que yo siempre le digo a los clientes es, estamos trabajando con gente buena. No sé si sea la mejor empresa del mundo, pero lo que sí sé, que con todas las personas que trabajamos en el grupo, son gente buena y son gente que es amable y es gente que tiene la misma visión de querer hacer bien su trabajo y de querer entregar el mejor trabajo a los clientes. Y eso es bueno. Trabajar con gente buena hace la diferencia, con gente amable, con gente profesional hace la diferencia. Ha sido todo un viaje, pero ha sido un buen viaje al final. Estoy satisfecho, estoy Que contento. de hecho pienso que una de las cosas interesantes de toda esta historia es que es justamente saltar entre retos, ¿no? Saltar a retos cada vez más grandes. Está primero el que tú dices de tener pues primero tu estudio que tú controlas, tú decides cómo se hace, porque es tu estilo y tú lo implementaste y tú lo creaste. Ujú, Entonces, básicamente tú eres el dueño y señor de todo lo que sucede en el estudio. A sí. luego tener que amoldarse un poco a la estructura de una empresa que ya tiene otros criterios, otros estándares, otros sistemas de producción, otras expectativas, ya hay en línea otras necesidades a la hora, por ejemplo, no sé, negociar. eh, entonces, primero adaptarse a todas estas nuevas lineamientos, nuevas indicaciones. Y por Ujú, otro, también está el hecho de que justo como mencionaba antes, Keywords, su modelo de negocios radica en estar adquiriendo muchas compañías un poquito más pequeñas y eso implica que pones a personas que, justo como tu caso, ¿no? Que ya tienen sus propias empresas y sus propias formas, ahora tienes que trabajar con estas otras personas que también tienen otras formas de hacer las cosas, otros procesos, eh, otros criterios, etcétera. Que fue, por ejemplo, el caso en ujú, México. Mencionas que en ese momento también estaban adquiriendo Kiteam, que tenían su propio estudio aquí y también con ujú, Lola. Entonces, de pronto tienes a dos empresas totalmente diferentes, con orígenes distintos, con personas distintas, ujú. con políticas distintas, a entrar a colaborar juntos, ¿no? Ahora todos somos keywords, entonces, que también es un proceso de adaptación complicado, no solo, o sea, tanto para Kite como para Lola, como para keywords, todos empezar a formar parte de lo mismo. Pienso que es uno de esos retos bien complejos porque implican no solamente, eh, es decir, no es solamente decirle a keywords si yo todo lo que tú me digas yo lo hago, es tener un montón de personas que tienen que ir contigo en el mismo tren y estar de acuerdo en cosas y darle las mismas ganas. Hay gente que no está tan de acuerdo con eso, se pierden personas en el proceso. Eh, Digo, fue un proceso complicado, me imagino, para todos. Sí, fue un proceso complicado. Yo siempre, la analogía que he dicho es como cuando
una esposa o una mujer y un hombre de distintos matrimonios hacen un nuevo matrimonio para hacer una nueva familia Ujú, y es un choque cultural muy fuerte. claro. Eh, sí, nos pasó, nosotros veníamos de culturas muy distintas y como dices, ha habido casos de éxito, como tú, por ejemplo, que estás desde aquel entonces, y ha habido gente que no estuvo tan feliz con el nuevo matrimonio, pero al final del día creo que estamos los que tenemos que estar, estamos la gente que creemos en el proyecto, que creo que esto es parte esencial, creer en lo que nos han dicho. Lo que te decía con que trabajamos con gente buena es gente que tiene, que ha cumplido su palabra. Se nos ha dicho esto y los que hemos creído en el proyecto y los que hemos tenido la paciencia de ver qué puede pasar, las cosas han sucedido. Entonces, creo que la gente que creyó en el proyecto, la gente que tenía ganas de hacer algo diferente, es la que sigue aquí y ha funcionado bastante bien. Hasta ahorita la verdad es que hemos tenido mucha suerte y tenemos un equipo de gente súper sólido, gente que deja el espíritu todos los días en el trabajo para tratar de hacer una diferencia. De acuerdo. De hecho, en mi experiencia con Keywords es realmente increíble cómo poder trabajar con personas de cualquier lugar del mundo que básicamente están haciendo lo mismo que tú, con las mismas Ujú. ganas, con la misma pasión, pero pues obviamente con experiencia totalmente diferente, con un montón de cosas que uno de pronto no tenía ni idea que eran posibles y se abre un mundo de opciones y un mundo de posibilidades de todo lo que uno puede aprender y conocer y... Aprendizaje. Ajá, exacto. Eso personalmente para mí ha sido un, pues súper enriquecedor poder ver eso de primera mano, que no es fácil con, justo, es con estas empresitas pequeñas, gracias a Keywords es que todo se une en una gran red que se expande en miles de posibilidades. Y hablando de retos, cuando ya empezamos con la etapa Keywords, que la línea de servicio de audio y de localización, sabemos que Keywords no solamente tiene esas opciones, ¿no? Ellos ofrecen todo tipo de servicios para videojuegos que van, creo que ya como, no sé, 10 o 11 tipos de servicios distintos. Y entonces ahora, luego, después de unos años, empiezas a ver que Keywords quiere ofrecer otras líneas aquí en México. ¿Cómo fue Ujú. eso? Es como, Alex, vamos a poner una línea de servicio que no tiene nada que ver con lo que has hecho en toda tu vida. ¿Y No tenía idea. qué pasa ahí? De hecho, fue muy curioso. El proyecto no era para mí. Yo era un espectador de la idea del grupo de Nicolás en específico. Esta propuesta viene por parte de Nicolás, mi jefe directo, el director de Américas. Y es un proyecto en el que yo solo estaba como espectador y de un momento a otro me dicen, el proyecto es tuyo, tienes tantas semanas para lograrlo. ¿Puedes o puedes? Y yo, pues sí, creo que sí. Este, Aquello de levantar la mano otra vez, ahí está, pero por 10. no, fíjate que en esta ocasión yo estaba muy tranquilo en otros temas y de repente no levanté la mano, me dijeron, es tuyo. Entonces, Ok, ¿qué? ok. Y y está padre, fue un reto. Levantamos las instalaciones, nuevas instalaciones en las oficinas del Valle. Tenemos oficinas en las Águilas a nivel localización y en la del Valle a nivel FQA y Player Support. Si no mal recuerdo, fueron 3 meses, hicimos 2 pisos, hicimos 500 y tantos metros cuadrados en 3 meses. Fue una locura. Yo estaba ahí con el arquitecto, con los albañiles, con todo el mundo día y noche para llegar a la fecha, pero fue un reto, me gustó y afortunadamente salió muy bien. Ahora en México tenemos 2 líneas de servicio más, que es Player Support, atención al cliente. Es básicamente un call center para ayudar a nuestros jugadores con sus necesidades. Y tenemos testing de videojuegos. Literalmente tenemos chicos que están jugando todo el día, se oye más divertido de lo que parece, porque realmente son personas que pueden estar en el mismo nivel 6, 8, 2, 3 días. Para detectar que todo funcione bien,
lo que no funciona lo reportan y si funciona bien también lo tienen que reportar. Por eso te digo que suena más divertido de lo que realmente puede ser, porque estar jugando todo el día al mismo nivel no sé qué tan entretenido sea, pero lo hacen muy bien. Yo creo que se necesita un chip especial de, de, hacer mapas mentales para poder hacer este trabajo que no es tan fácil. Y ha salido muy bien. Te decía que ya somos casi 160 empleados. Cuando nos adquiere Keywords y éramos Kite y Lola, juntos éramos, creo, alrededor de 25 personas, cuando mucho. Y ahora ya estamos 160 y creciendo. Y digo, es interesante sobre todo porque me parece que Player Support y FQA son literal las dos líneas de servicio más opuestas a localización, en cuanto a cómo funciona, me refiero. Porque tú pasas de tener, lo que te dicen, ¿no? Un equipo de 20 personas súper seleccionadas, súper selectas, con un entrenamiento muy particular, que llevan construyéndose contigo desde meses o incluso años en algunos casos. Player Support y FQA funcionan muy distinto. Es un sistema en el que necesitas un proyecto que requiere 30 personas para una semana y es contratar personas así, entrenarlas Ujú, así y están rotando todo el tiempo, gente va saliendo, va entrando. Necesitas espacios mucho más, digo, más grandes, más elaborados, con una estructura de equipo muy distinta de líderes y ujú. PMs y etcétera, ¿no? Ex- Trainers. Entonces, digo, es algo totalmente distinto a lo que tú solías hacer. ¿Y no, cómo fue totalmente enfrentarse a eso? distinto. Mira, lo primero y que es muy importante, los líderes de esos equipos es gente experimentada en lo que hacen. Tenemos gente con muchos años de experiencia, tanto en Player Support, tanto en FQA, entonces eso es lo primero. Lo Tener segundo, pilares. sí, tener pilares. Eh, Como dice Gaby, una amiga mía, no importa cuánto sabes, sino con quién te juntas. Eso es cierto. Entonces, entonces, la gente que está llevando estas áreas es gente experta en el tema. La operación, como dices, es otra cosa. Yo venía de un mundo del doblaje, de la localización, donde para nosotros la producción de un día normal acaba, no sabes cuándo, ¿no? En el tema del doblaje, en el tema de la localización, la producción tiene mil variables, no llegan los scripts a tiempo, está mala traducción, se enfermó la traductora, el project manager omitió algo, se enfermó, el actor se enfermó, no llegó, va tarde, se descompuso un micrófono, se fue la luz. Tienes una cantidad de variables gigantes. Entonces, el circo de la producción de audio es una cosa bastante entretenida, pero es muy bonito. Si te gusta, es padrísimo. Y estas son la operación es totalmente distinta. Cada segundo cuenta, son horarios mucho más fijos. La gente tiene su horario de tal hora a tal hora y tal cual cortan. Pero, por ejemplo, en Player Support tenemos ya atención 24/7. Tenemos gente trabajando 24 horas ahora desde casa por pandemia, pero Sí, tienes si no tus estaría, horarios fijos de cubrimiento de y si diferentes no estarían en cosas. laboratorio ahorita, claro, entonces sí, son de naturaleza muy distinta, pero estas dos líneas de servicio también son muy interesantes. Tienes, en una tienes la atención al cliente, que es muy delicado, hay que tener un entrenamiento sobre tal cual atención, sobre paciencia, sobre cuidado, cómo te diriges. Y en la otra, prácticamente los chicos están detectando cualquier posible error antes de que llegue el jugador al consumidor final. Entonces es muy importante, es un pase de calidad que es súper importante. Entonces, muy distintas todas, pero a la vez todas son muy interesantes y un pilar para la producción de los videojuegos. Justo una cosa que pues a mí también me ha apasionado mucho de trabajar en este tipo de industrias relacionadas con videojuegos es que tú tienes la oportunidad de conocer facetas de la producción de un videojuego que no, digamos, no son tan familiares para la mayoría. A veces cuando Ujú. uno es niño y ama los videojuegos y uno sueña con algún día trabajar con videojuegos, te imaginas que las únicas opciones son, no sé, desarrollar o
crear historias o, digamos, participar directamente en la programación y en el código y diseños de personajes, esas cosas. Pero la realidad es que los videojuegos requieren todo un universo de soporte alrededor, que es justo Es lo todo que un ofrece ciclo, Keywords. Ajá. Entonces es tenemos todo un ciclo. desde la localización, que es, o sea, en Keywords ahorita está manejando, si no recuerdo mal, como 20 o 25 idiomas distintos, es una locura. Y luego Ujú, tenemos justo todo lo que implica el tener un servicio, los videojuegos que son servicios constantes, como servidores, juegos online que necesitan una atención constante, personas jugando 24/7, y ujú, luego también el testing. Luego, Keywords en México no, pero en otros lugares también tenemos todo lo que implica marketing, redes sociales, ujú. servicios de gráficos, es decir, todo Arte, lo arte, música, todo lo que implica los videojuegos es realmente música. un universo inmenso. Entonces, esto lo digo como nota porque yo sé que muchas personas que probablemente nos estén viendo en este momento les interesa saber de videojuegos, les gustan los videojuegos, pero no siempre es claro cómo puedo entrar en la industria. Pensar en, insisto, trabajar con un desarrollador de videojuegos puede ser un sueño demasiado inalcanzable para muchas personas. Keywords ofrece un pase un poquito más alcanzable y más directo para trabajar con videojuegos, en algo más Y en este realista caso local. Sí, y local, sí, ajá. Entonces sí, sí, de hecho si es les interesante. interesa, hay opciones en Keywords, mándenos sus hojas de vida, siempre estamos buscando personas. Pero sí, Exacto. es una forma muy, digo, le abre a uno la mente ante todas las opciones y todas las posibilidades que tiene trabajar con videojuegos a nivel global. Sí, justo en la página de Keywords está la sección de trabajos y van a ver que se publican para cualquier parte del mundo. Estamos en los 4 continentes y lo divertido de esto, yo sé que el sueño de mucha gente es yo quiero trabajar para Epic, para Electronic, para lo divertido es que Keywords trabaja casi para todos ellos. Entonces, Exactamente. en algún momento podrán trabajar para todos los desarrolladores más importantes y eso lo hace muy divertido. Ujú. Y siempre, una cosa que mencionabas hace un momento de muchas variables, ¿no? Cada día es un reto distinto, cada cliente ofrece un mundo diferente y son requerimientos nuevos. Entonces, siempre hay que aprender, siempre hay que adaptarse, siempre algo nuevo un nuevo reto, hablando del tema de esta conversación, lo cual es, digo, es una de esas cosas que hacen que uno se enamore de su trabajo todos los días. Nunca es aburrido, nunca es repetitivo. Entonces sí, eso es una bendición en mi opinión. Sí, es una bendición. Justo hace rato le decía a una persona que yo creo que es una bendición trabajar en lo que te gusta o hacer lo que te gusta, porque deja de ser un trabajo. Y mi padre me lo decía todo el tiempo, haz lo que te gusta para que no trabajes. Y tengo la bendición de hacerlo. Y hacerlo con gente que lo disfruta igual que tú, lo hace Correcto. todavía más bonito. Sí. Pues bueno, retomando todas estas enseñanzas que nos has dejado hoy, eh, para mí es súper importante lo que tú mencionabas. Primero, siempre aceptar nuevos retos, siempre estar dispuesto a aceptar cosas nuevas, de pronto salirte de tu zona de confort un poquito y tratar de ver qué más puedo aprender, dónde más me puede necesitar. De pronto es importante al principio estar preparado para trabajar un poco más o para esforzarse o sacrificar un poquito más, pero la verdad es que en este tipo de experiencias por lo menos vale mucho la pena porque en el futuro tú ves los frutos de esos sacrificios y ese esfuerzo, como Totalmente. ha sido tu caso, Yo espero. estoy contento, sí. Sí, la realidad es que hay que esforzarse. Hay que trabajar más, hay que esforzarse más y los resultados vienen poco a poco. No ha sido fácil, han sido muchos años, pero poco a poco con este esfuerzo extra y con estas ganas extras y con un poquito de hambre y con un poquito Ambición, de fe y con un poquito de ambición, pero sobre todo con mucha pasión, creo que se pueden hacer grandes cosas. Entonces, pues sí, es bueno. cierto, hay que echarle mucha galleta a la vida. Y con esa nota positiva,
bueno, espero que este video les haya dado un poquito como de contexto de qué es Keywords, de dónde viene, la persona que lo ha guiado hasta donde estamos en este momento. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu No, experiencia. encantado. Y bueno, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, denle like, compartan como siempre y espero que les haya gustado el contenido que tuvimos para ustedes hoy. Por favor déjenos sus sugerencias, cosas que les gustaría conocer o saber más sobre lo que hacemos en Keywords o sobre el doblaje o sobre videojuegos. Por favor, sugerencias, cualquier cosa, nos encantaría escucharla. Y bueno, muchas gracias Alex, por cuídate mucho, que tengas un Gracias. lindo fin de semana. Y a ustedes muchísimas gracias Igual, por vernos. descansen. Bye. Gracias. Bye.